Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves 11 de mayo de el 2023. Vamos con otro video, con otra vitamina. El Señor viene hablándome muy fuertemente de un tema que muchas veces pues lo hemos tocado y nos han dicho, nos han hablado sobre el tema de la oración, sobre el tema de tener intimidad con Dios. Y hemos escuchado muchas veces que orar es hablar con Dios, hemos escuchado muchas veces que el cristianismo no es una religión, sino es una relación. Pero desafortunadamente se ha levantado muchísima apatía hacia las cosas espirituales, hacia el tema de orar, de hablar realmente con Dios. Inclusive nos han exhortado muchas veces con un falso mensaje de que no importa si oramos un minuto o no importa si tenemos un tiempo de oración más largo. Y digo que es falso porque es muy sencillo. Si tú te vas a comunicar con alguien, a tener una relación con alguien, tú tienes que tener una conversación. Entonces yo me preguntaba y decía, bueno, si yo voy a tener una conversación con alguien, evidentemente tengo que dedicarle tiempo. Evidentemente esa persona me tiene que dedicar tiempo a mí. Entonces, ¿cómo es posible que nuestras oraciones sean tan cortas, que no tengamos un tiempo para Dios, que tengamos 2 minutos, tengamos 3 minutos, tengamos 30 segundos, pero sí esperamos que lleguen bendiciones de parte de Dios, sí esperamos que llegue una respuesta de parte de Dios? Y bueno, yo humildemente quiero de pronto compartirles el tema de un buen devocional, de tener una buena disciplina espiritual. Y digo humildemente porque pues sé que hay personas que conocen, que tienen una relación evidentemente y genuina con el Señor. Sé que hay personas que conversan con Dios, que tienen esa conversación. Y bueno, en lo que yo he aprendido en mi caminar con Dios es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar la intimidad con Dios, y para buscar la intimidad con Dios tienes que buscar un tiempo en donde absolutamente nada ni nadie pueda ser un distractor para ti para que tengas esa verdadera conversación con Dios. En Marcos 2, en Marcos 1, en Marcos 1:35 dice lo siguiente: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces, quiero primero que todo decirte que pues aquí dice que muy de madrugada. ¿Por qué muy de madrugada? Porque como te lo acabo de decir, necesitas un momento para estar a solas con Dios, necesitas un momento en donde nada te pueda distraer. Y para esto hay que ser intencional, por eso le he dicho disciplinas espirituales, y una de las disciplinas espirituales es tener que levantarnos muy de madrugada a orar. Nos han vendido la idea de que podemos orar en cualquier momento, es cierto, pero en la mañana es indispensable que busquemos la presencia de Dios, porque de Él, vuelvo y te repito, va a depender todo nuestro día. De Él va a depender cómo podemos enfrentar un día que no sabemos si va a venir con cosas buenas o con cosas no tan buenas. De igual forma tenemos que saber reaccionar ante cualquier situación, ¿sí? Tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Y el mismo Jesús lo hacía. El mismo Jesús fue un claro ejemplo de esto. Podemos ir también a los Salmos, donde David siempre decía: de mañana te buscaré, donde siempre había esa disciplina espiritual de levantarse temprano y buscar la presencia de Dios. Y para esto quiero decirte que es importante tu intencionalidad, es importante que dejes el teléfono a un lado. Hoy en día la tecnología es un distractor impresionante, porque lo primero que hacemos es coger nuestro teléfono y mirar los mensajes que han llegado inclusive durante la noche. Hoy en día nos escriben a cualquier hora, nos buscan a cualquier hora, y lo primero que tienes que hacer es dejar tu teléfono ir y buscar un lugar solitario, que puede ser en tu casa, en la sala de tu casa, en algún cuarto, y tener ahí un altar, un buen café, si te gusta el café,
una agenda, ya voy a ir más adelante el por qué, y la palabra de Dios, empezar a intimar con Él en un tiempo de alabanza, en un tiempo de adoración. Es importante que entiendas que la oración, el hablar con Dios, es una conversación con Dios. Bueno, lo otro que tienes que hacer es, o que deberías hacer, es ser específico. Muchas veces, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por el perro, Señor, te pido por mi trabajo, Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido por mis amigos. Te pido qué, específicamente qué es lo que tú quieres, específicamente qué es lo que necesitas. El Señor dice que pongamos delante de Él todas nuestras necesidades. Entonces, si te das cuenta, verás que vas a tener que dedicarle tiempo si realmente quieres una respuesta. Esto no es un tema de 1 minuto, 2 minutos, toca rápido porque es que no tengo tiempo. No, imagínate que a ti te dijeran que tú necesitaras hablar con alguien porque Dios quiere hablar contigo, porque Dios quiere tener una conversación contigo, y que esa persona te responda a ti: mire, toque rápido porque tengo 2 minutos. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te está poniendo atención? ¿Sientes que realmente está interesado en lo que tú le quieres decir? Yo creo que no. Entonces, de igual manera pasa con Dios. Dios quiere que tengamos tiempos con Él. Dios quiere conversar contigo. Dios quiere hablar contigo. ¿Por qué también es importante que tengamos esos tiempos con Dios? Porque muchas veces nosotros vamos a necesitar, de verdad, siempre vamos a necesitar que el Señor nos hable, pero hay una manera de que Dios nos hable, y por eso quiero hacer aquí un paréntesis. Hay muchas personas ingenuas, muchas personas incautas, que como no conocen la palabra de Dios, que como no le dedican tiempo a leer la palabra del Señor, creen cualquier cosa, cualquier filosofía o cualquier cosa que el mundo les está vendiendo, inclusive una no sana doctrina en donde llega cualquier, entre comillas, profeta y le dice esto o aquello, y se van de cabeza y lo creen. Yo particularmente quiero decirles que evidentemente creo en la profecía, sé que el Señor utiliza personas, pero el Señor quiere tener una relación íntima contigo, y el Señor lo que busca es que tú primero vayas a Él. A mí me han dado palabra, me han regalado palabra personas muy usadas por el Señor, y han confirmado lo que el Señor ya me dijo en una mañana en mi devocional. Así como hay otras que, bueno, francamente, sin palabras, pero bueno, coges lo bueno y desechas lo malo. Entonces, retomando, lo primero que tienes que hacer es buscar un lugar, buscar un sitio donde estés a solas, completamente a solas con Dios. Lo segundo que tienes que hacer es leer la palabra. Una vez que ya fuiste específico con el Señor, una vez que ya hablaste con Dios, que ya le expusiste lo que quieres, lo que anhelas, le diste gracias por lo que tienes, hay que tener un corazón agradecido. Lo segundo que tienes que hacer es leer su palabra, y al leer la palabra de Dios, quiero ser muy claro en esto: leer la palabra de Dios no es hacer esto, no es, si me permiten el término, bibliomancia. No, donde tú vas, en el texto que tú vayas, por muy complicado que tú lo veas, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, por muy complicado que tú lo veas, créeme que si tú te dispones, el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento de, en el texto que tú vayas, darte una respuesta. Debes leerlo despacio, debes leerlo con cuidado, debes subrayarlo. La palabra de Dios hay que subrayarla. Tienes que escribir en tu Biblia. Hay un dicho muy cierto que dice que Biblia sucia, corazón limpio. Porque ahí empiezan a llegar las promesas del Señor cuando lees la palabra. Entonces, lo segundo que debes hacer es eso, es leer la palabra en el texto en donde tú vas, y ser organizado con este tema. ¿Sí? El Señor te va a responder sí o sí. Lo tercero que debemos hacer es, ya una vez has orado, has expuesto tus necesidades, has leído la palabra y el Señor ya te ha respondido, debes tener una agenda, un cuaderno,
y debes escribir. Yo aquí particularmente escribo las cosas, las promesas que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dicho, lo que siento en el corazón, Dios me ha dicho con el texto que he leído. Y esto está escrito, tú puedes ir puedes ir a la palabra del profeta Ageo, puedes ir en muchos libros de la palabra de Dios. El Señor te va a exhortar a que escribas, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir a Deuteronomio en el capítulo 6, en el 9. Dice: escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades, ¿sí? Está hablando de escribir la palabra de Dios. Antes, en el versículo 6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces creo que es claro que es importante que escribamos. Es importante que escribamos porque se nos olvidan las promesas de Dios, y es muy importante que escribamos porque cuando viene la adversidad, cuando viene la tormenta, siempre evidentemente es un signo de que el enemigo quiere que no creamos en esas promesas. Y si no las tenemos escritas, si no meditamos en ellas continuamente, diariamente, pues nosotros vamos a abortar esas promesas del Señor. Se nos va a olvidar lo que el Señor nos ha dicho durante tanto tiempo, y vamos a caer en engaños, vamos a caer en tentaciones, vamos a fallar. Entonces este mensaje es para eso, es para que reflexionemos. Hay gente que habla de Dios, pero es muy bonito y mucho mejor hablar con Dios, hablar realmente con Él. Esta es la reflexión que tengo para ustedes hoy. Invitarlos a que entiendan que la oración es importante, a que entiendas que Dios se quiere comunicar contigo, a que entiendas que el Señor necesita tiempo contigo y tú necesitas tiempo con el Señor. A Él le gusta tener esa conversación. Si realmente tú eres de los que profesas que tienes una relación con Dios, que conoces a Dios, pues debes tener una relación con Él, debes darle la prioridad a Él, debes darle el tiempo. El que se beneficia eres tú. Dios sigue siendo Dios sin ti. Tú sin Dios no eres nadie. Entonces es importante dejar de sacar excusas. Cuando conoces a alguien, esto lo dije antes, cuando tú conoces a alguien y a alguien te interesa, tú le das la prioridad, tú le dedicas tiempo. ¿Cuánto más con Dios? Basta de excusas. Tal vez has sentido que Dios no ha respondido tus oraciones, tal vez has sentido que el Señor no te escucha. Pero ¿realmente le has dedicado el tiempo? ¿Realmente te has dedicado el tiempo de esperar a que Dios te responda? Dios te bendiga. Que tengan un feliz resto de semana. Y bueno, la invitación es esa, a que oremos, a que no dejemos de clamar. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar significa rendirse realmente a los pies del Señor y dedicar tiempo a esa relación con Dios. Dios te bendiga.